Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y nos pide una totalidad, no un poquito. Dios no quiere migajas de nosotros. Vamos a seguir viendo Deuteronomio. Aquí el Señor va un poco más directo, diciéndole a ellos qué es lo que ellos necesitan hacer. O qué es lo que Él pide de ellos. Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Énfasis, repetición. Yo quiero el todo de ustedes. Es con todo su ser que yo quiero que ustedes me amen. Moisés está siendo enfático aquí. Mira, ámenlo con todo el corazón, con toda su alma. Y fíjense, tanto en el capítulo 6, versículo 5 que leímos, como en este repite nuevamente corazón y alma. Y yo quiero que veamos primeramente este elemento, corazón, que tanto se menciona. ¿Cómo lo define las Escrituras? Bueno, mientras estuve investigando, la palabra corazón en toda la Biblia es traducida de 8 palabras hebreas en el Antiguo Testamento y 5 griegas en el Nuevo Testamento. Y de estas 13 palabras, en las Escrituras encontramos la palabra corazón 944 veces. O sea que si nos ponemos a ver el contexto en el que se usa, sus aplicaciones, no nos bastaría la vida para hablar del corazón. Pero yo quiero, de forma resumida y viendo más o menos el uso general que se le da al corazón, buscarle una definición a este elemento. Tanto físico, el órgano que tenemos en este cuerpo, como el corazón de manera espiritual. Como órgano físico, que hay doctores, ¿verdad? Saben que el corazón funciona como una bomba que manda la sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? Esa es su principal función. Y late entre 60 y 100 veces por minuto. Si esa bombita se apaga, pasamos de aquí para otro lado. Ahí se acabó la vida física. Ahora bien, el punto interesante es el corazón en el sentido espiritual. El corazón es el centro del ser humano, es el centro de los pensamientos, el centro de las emociones, llámese felicidad, tristeza, alegría, dolor, sencillez, altivez, integridad y responsabilidad, todo está ahí. Es del corazón que viene la humildad o la arrogancia. El corazón es donde sentimos el amor. Es el corazón que Dios circuncida. Eso es lo que necesita ser circuncidado, cortarse, romperse. Porque o es duro como piedra, en su corazón y en su alma. ¿Cuáles palabras? Su ley, sus mandamientos, su santidad. Note los elementos, corazón y alma. Y las atarás como señal en su mano, y serán por frontales entre sus ojos, y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean sus días y los días de sus hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a sus padres que les había de dar. Señor, espérate. Y tú no estás exagerando. Que me la amarre en la mano, me la ponga en la frente, que cuando camine, cuando me levante, cuando me acueste. Señor, tú no exageras. No, mi hijo, yo no exagero. Es que en ti no hay nada bueno. Lo único que va a haber bueno es lo que es capítulo 17 del 9 al 10. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Le explicaré más adelante por qué. Pero quiero que se mantengan ahí. Vamos a leer 2 textos de Jeremías. Dice aquí del 9 al 10, Jeremías 17. Más engañoso que todo es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Hermano, aquí el Señor, a través de Jeremías, Él define el corazón como engañoso y perverso. Oiga, y no solamente eso, Él hace una pregunta. Él dice, ¿y quién puede conocer el corazón? ¿Acaso hay algún ser humano que pueda ver la fachada de este cuerpo y decir, en ese corazón hay tal cosa? ¿Puede alguien entrar al corazón e identificar lo que hay en él? No, nadie puede hacerlo. Pero Dios dice en el versículo 10, yo sí puedo. En la Reina Valera de 60 dice, yo escudriño la mente y pruebo el corazón. Pero yo lo que quiero, y eso se ve en el texto original, es que hay un énfasis. Dice, yo escudriño el corazón, pruebo o examino los pensamientos. La exégesis, la esencia de esto es, miren, yo investigo, yo puedo entrar al corazón, yo lo escudriño y ver todo lo que hay en lo más profundo de ese corazón. Yo puedo ver tus pensamientos ocultos, yo veo tus planes y tus maquinaciones. En pocas palabras, nada ni nadie se puede ocultar de mí. Yo puedo ver los bestias de esta apariencia de una oveja mansa en esta fachada, en este cuerpo caído. Y puedo engañarlos a ustedes, incluso diciendo palabras aquí. Es exclusiva para ese texto. Se menciona una sola vez esa palabra hebrea. Y se refiere literalmente a lo más íntimo, a lo más cercano, literalmente las entrañas. O sea, el Señor está diciendo, es en tus entrañas que te voy a poner mi santidad y después te la escribiré en el corazón. Tú no vas a tener excusa. Una vez dada su palabra a la profundidad de la mente y escrita en el corazón, el Señor dice entonces seré para ellos su Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué? Ellos sabrán que yo soy Dios porque sus mentes estarán llenas de mi santidad y serán mi pueblo porque mi santidad estará escrita en sus corazones. O sea, si yo no tengo su palabra en mí, yo no conozco a Dios aunque yo diga que lo conozco. Hay muchos que dicen, sí, yo sé que hay un Dios, pero no tienen idea de quién es Dios. No lo conocen. ¿Qué quiere decir el Señor con esta metáfora de que va a escribir en el corazón? En el versículo 1 del capítulo 17 de Jeremías dice que el pecado estaba escrito con cincel con punta de diamante en la tabla del corazón de Judá. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? El pecado estaba escrito que nadie podía borrarlo. Estaba escrito en una piedra dura que para escribirlo se necesitó un cincel con punta de diamante. Si usted busca en internet qué tan duro es el diamante, se va a dar cuenta que es lo más duro de todo el mundo. Así estaba escrito el pecado en Judá. Y aquí también estaba escrito también en nosotros. Antes de que Cristo venga y haga esa salvación, esa transformación que hace en nosotros. Entonces el Señor dice, les voy a escribir mi ley santa, justa y perfecta en esa piedra, para que sepan cómo deben vivir y cómo deben amarme. ¿Y cómo Dios haría esto? Acabo de decirlo, Cristo. Cristo nos redimió, nos renovó, nos regeneró, nos santificó y todos los beneficios, ¿verdad?, que recibimos por su sacrificio para que podamos ¿qué? Amar y vivir para Dios con todo nuestro ser. A través de Cristo recibimos al Consolador, al Espíritu Santo, que es que la santidad del mismo Dios en ti y en mí. ¿Qué Dios hizo? Vino Él, no en tablas, y ahora mora dentro de nosotros. Justamente cumplió lo que Él dijo. Les voy a escribir, les voy a poner en la mente mi santidad y le escribiré mi santidad en su corazón. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy importante entonces. Ese mandato dado a Israel de que ames a Dios con todo tu ser,
Ahora nos lo dice Cristo, Dios hecho hombre, a ti y a mí, hoy a nosotros. Vaya a Mateo 22:37, por favor. Mateo 22:37. Escuche lo que nos dice el Señor a nosotros hoy, para nosotros, hoy en día, aquí. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y más grande mandamiento. Yo quiero que tú ames a Dios con todo tu ser. Se nos pide una totalidad, completo. Y aquí están los tres elementos: corazón, alma y mente, que a veces tienden a confundirse, pero son distintos. Pero es que trabajan como una unidad. Vamos a verlo. Quiero que veamos cómo el Señor usa el elemento corazón en sus propias palabras. Si quiere me puede escuchar para que no se pierda buscando el texto. Lo puede anotar. En Lucas 6:45 el Señor dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y creo que esto todos lo conocemos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo el Señor aquí usa el corazón? Lo usa como un lugar donde se almacena un tesoro que puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de lo que abunde en él. Ese corazón, como dije anteriormente, es engañoso. Ese tesoro que yo tenga en mi corazón se puede disfrazar. Se puede disfrazar de amor y compasión, pero puede ser odio, maldad y burla. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Si yo no cuido, si yo no atesoro, si yo no guardo, si yo no estudio, si yo no medito en su palabra, yo soy un candidato a vivir pecando, haciendo lo que a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque no tengo mi corazón lleno de su palabra. Por eso el salmista dice: yo la atesoro en mi corazón. Si en este primer elemento no está la palabra de Dios, su santidad, que nos enseñe, que nos corrija, que nos amoneste, que nos lleve por el camino correcto, el corazón se llena de todo lo contrario: malos pensamientos, homicidios, adulterios y mentiras, etcétera, un largo etcétera. Escuche lo que dice el Señor en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Wow, ¿y cómo puede dar un corazón estos malos frutos? Dice Romanos 1:28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Una mente reprobada rechaza, se aburre, no le gusta escuchar la palabra de Dios. Y sobre todo cuando esa palabra lo corta ahí sentado. La rechaza. El corazón lleno de lo que enseña el mundo, que es, hoy estamos expuestos a eso, televisión, redes sociales, se nos va el día y ni miramos las escrituras. Pero ¿y cómo tú y yo podemos perdonar? ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podemos responder a ese pecado que habita en nosotros si no tenemos nada en el corazón de Dios? ¿Qué hacemos? ¿En qué perdemos el tiempo? Mis hermanos, no es dime con quién andas y te diré quién eres. No, no es así. Dime qué tienes en tu mente y te diré por qué andas con quién andas. Así sí. Dime cuáles son tus pensamientos y te diré lo que realmente eres. Muéstrame los frutos o tesoros de tu corazón y te diré quién es tu Dios. Los malos frutos del corazón salen de aquellos que no tienen en cuenta, que no valoran, que no aman a Dios, que tienen una mente reprobada.
Son aquellos que llenan sus mentes de lo que complace su carne caída. Hermano, ¿qué nos deleita más? Ver una película, que no es malo, se puede ver una película sana, pero ¿qué tú sientes más deleite? ¿Viendo una película o escuchando un sermón que te corrige, que te llama la atención? ¿Qué te deleita más? ¿De qué llenamos el corazón? ¿En qué perdemos el tiempo la semana completa? Es con todo nuestro ser, no solamente cuando venimos aquí. Mis hermanos, esto nos hace preguntarnos de qué está llena nuestra mente y cuál es el fruto de nuestro corazón. Repito, podemos vivir una santidad aparente, pero Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Y no solo eso, tarde o temprano lo que tú crees que tú puedes ocultar, tus frutos lo revelan. Por sus frutos os conoceréis. Entonces nos conviene ese fruto dañino, contaminado, purificarlo con la palabra de Dios. Segundo elemento, el elemento alma, con toda tu alma. ¿Qué es el alma? El alma se refiere a la vida de la persona, lo que puede interactuar con el mundo. Pudiéramos decir, ¿verdad?, que es nuestra conciencia, es quien habla aquí ahora mismo. Fue el alma que Dios le dio la vida y le hizo un ser humano. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, ruach, espíritu de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser aquí se traduce de una palabra hebrea que es nefes, que es el alma. Pero hay traducciones que dicen: y fue el hombre, después que dio el espíritu de vida, fue el hombre un alma viviente. Aquí vemos las dos cosas. Entonces, el hombre fue un alma o ser viviente, una persona que respira, que tiene vida. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, con un corazón y una mente. El alma es lo que va al infierno o al cielo, como dice el Señor en Mateo 10:28. Pero no solo esto. El alma está conectada al corazón porque es el alma que expresa las emociones o los sentimientos del corazón. Tristeza, alegría, amor u odio. Esos son los frutos o tesoros del corazón que se manifiestan en el alma que habita en este cuerpo físico. Así como ese, por ejemplo, antropomorfismo, que se le asigna a Dios un elemento o un nombre de algo humano, en Génesis 6:6 dice que el Señor le dolió en el corazón el pecado, ¿verdad?, de su creación. Entonces, asimismo, el alma tiene también un corazón. Tiene un corazón que no se separa, que será eternamente con Él, que es donde se manifiestan las emociones. Ese es el centro de nuestro ser, de nuestras emociones, y estará unida por siempre, por la eternidad, con el alma. Escuche lo que dijo el Señor en Marcos 14:34. Mi alma está muy triste hasta la muerte. También en Juan 12:27 dice el Señor: ahora está turbada mi alma. ¿Cómo se manifestó esa turbación que el Señor tenía en su alma? ¿Cómo se manifestó en el cuerpo? Como grandes gotas de sangre. Hermanos, fíjense cómo todo el ser del ser humano está unido en estos tres elementos que no se separan: corazón, alma y mente, al igual que el cuerpo, alma y espíritu. Todo forma una unidad majestuosa hecha por Dios. La conocemos y amamos a Dios con todo ese ser que Él nos hizo. La mente es el procesador de todo lo que entra. El corazón es el lugar donde se crean las emociones y se almacenan o están los pensamientos. Y el alma las expresa por medio del cuerpo físico. Por último, quiero que veamos la mente, antes del desenlace de todo esto. Veamos la mente en el Nuevo Testamento. La palabra mente se traduce básicamente de dos palabras griegas.
que resumen o definen la mente como el lugar del conocimiento y el razonamiento. Es en donde se toman las decisiones. En la mente es donde nosotros decidimos cómo reaccionar. Tú y yo podemos decidir si algo nos puede molestar o no, si algo nos puede hacer feliz o infeliz. Todo va a depender de que esté lleno tu corazón. Tú puedes mortificarte por el último celular o sentirte feliz con el que tienes. O sea, eso lo decides tú. Amados hermanos, Cristo nos dice a nosotros aquí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está diciendo el Señor aquí: amarás a tu Dios con todo el buen tesoro o fruto que hay en el centro de ti. En ese espacio especial donde tú almacenas tu gozo, tu amor, tu felicidad, tus sentimientos y tus emociones. A mí no me des ira, no me des odio, pero también ámalo con todo lo que eres, con toda tu voluntad, con todos tus propósitos. Por último, ámalo con todo tu entendimiento, con todo tu conocimiento, con todo tu razonamiento. Es que lo ames con todo tu ser. Es que todo lo que tú y yo somos nos lo dio Dios. Tu profesión, tu trabajo, tu familia, todo te lo dio Dios. Ámame con todo eso. Refléjame en cada momento de tu vida, tu trabajo, tu familia, aquí en la iglesia. No entremos por esa puerta con un corazón lleno de odio, de rencor, de enemistades, con problemas con otros hermanos y pretendamos levantar la mano para adorar a Dios. Eso no es con todo tu ser. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué tenemos en la mente? ¿Qué tenemos en el alma? Hermano, aún estamos en este cuerpo caído, y esto será un proceso progresivo. Pero nosotros tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. La santidad de Dios fue puesta en nuestra mente, escrita en nuestro corazón. Y tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos de qué tenemos que alimentar nuestra mente. La santidad es progresiva. Vamos a fallar muchas veces. Eso es inevitable en este cuerpo. Pero no podemos fallar una y otra vez con la misma piedra. Porque tenemos que ver de qué está lleno nuestro corazón. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo en esta vida pasajera? ¿Queremos cada día amar a Dios con todo nuestro ser, o vamos a seguir dándole a Dios las migajas? Un domingo y la semana que sigue, o sea, de lunes al sábado, ¿qué tú vas a hacer? ¿A dónde está puesta nuestra mente? Cuando levantamos la mano aquí, que cerramos los ojos, como dice el pastor muchas veces, estamos con el entendimiento, con nuestra mente, nuestro corazón enfocado en lo que dice aquí el himno, o estamos pensando en qué vamos a cocinar mañana, o en qué problema tenemos. ¿De qué estamos llenos? Ojo, somos seres humanos, tenemos tribulaciones, problemas, pero decía ahorita que todo coordina, porque lo que estamos aprendiendo aquí es a prepararnos para venir a la iglesia. Ese libro que vamos a estudiar los domingos debiera ser motivo de que, así como estamos ahora todos aquí recibiendo este mensaje, también todos estemos aquí en la escuela dominical. Porque es que solamente elegimos, le damos las migajas a Dios. Romanos 8:7 dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La palabra designio aquí, en su palabra original, se traduce como el modo del enfoque del pensamiento. Por eso las Américas dice de la siguiente forma: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Si yo no tengo la santidad, la mente de Dios, su palabra en mí, yo voy a detestar todo lo que yo estoy diciendo aquí. Porque no va a ser un bálsamo que me corrija, va a ser una palabra que yo la voy a rechazar.
No hay forma de que algo la corrija nuestra mente, nuestro corazón, si no tenemos el conocimiento de Dios, si no estamos acostumbrados a Dios. Capítulo 7 de Romanos, a partir del versículo 7, Pablo habla del pecado que aún mora en nosotros. Él reconoce en el versículo 18 que en la carne que aún tenemos no hay nada bueno. Él habla de la batalla que hay en su interior. Dice en el versículo 22 que la santidad que Dios puso en él por la obra de Cristo lo deleita en su interior. Pero su carne aún corrupta quiere hacerle la guerra. Y Pablo dice entonces: miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta pela que tengo yo? Él mismo responde esa pregunta. Dice en el versículo 25: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y termina ese versículo 25 diciendo: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo, ¿y qué tú me quieres decir con eso? ¿Que tú vives mitad en santidad y mitad en el pecado? No, eso no es lo que yo quiero decir. Pablo dice en los versículos 1 y 2 de Romanos 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no tengo por qué seguir teniendo el mismo carácter. No, que los de apellido tal somos así. ¿Quién te dijo a ti? Te pusieron en tu mente y en tu corazón la santidad de Dios. Tú no puedes ser igual. No, tú tienes que cambiar. Mi corazón no puede estar lleno de frutos malos, rencores, odios, mentiras, amarguras. Si es así, yo debo revisar mi ser y tomar medidas urgentes. Pablo dice en los versículos 5 al 8 de Romanos 8. Y aquí lo voy a ver en las Américas, porque quiero notar algo. Cuente las palabras mente que yo voy a ver en este texto. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, la manera decente dice lo que piensan, es lo mismo, en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. 4 veces. Lo que Dios es enfático y repite es por algo. No soy yo que estoy aquí siendo enfático, es Dios. No soy yo el repetitivo, es Dios. Es con nuestra mente que Satanás quiere jugar. Es nuestra mente lo que quiere manipular. Y si logra ese objetivo, te va a llenar el corazón de todo pecado. Por lo tanto, si tú no tienes tu mente preparada, activa y dispuesta siempre a recibir lo que Dios tiene de ti, lo que Dios tiene para ti, tu corazón estará lleno de ¿qué? De todo lo contrario que a la santidad. Y hermano, esto es serio. No podemos tener la mente dividida. O está puesta en la carne o está puesta en el Espíritu. ¿Dónde está? ¿Cuáles tesoros queremos tener en nuestro corazón? Pablo continúa diciendo en el versículo 13 y 14 de este capítulo 8, porque si viven conforme a la carne, van a morir. Y no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte eterna, separado de Dios eternamente. Cuando tú y yo partamos de este mundo, este cuerpo físico se queda aquí. Ahora, hay 2 destinos. ¿A cuál tú vas? Eso va a depender de qué hoy tú tengas en tu corazón. Dice 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es cuestión de vida o muerte. Es tiempo de pensar, de analizar. ¿Hay algo que debo hacer morir de mi carne?
¿quién es el que me está guiando? ¿El espíritu o la carne? ¿Qué hay en mi corazón que aún me estorba para dejarme guiar por el Espíritu de Dios? Y esta pregunta sí es muy interesante, importante. Cuidado si yo mismo me estoy engañando creyendo que estoy bien y estoy enfermo. Esa pregunta yo la tenía desde antes que el pastor predicara el domingo pasado, del autoengaño. El que no confronta su vida, su corazón y su mente diariamente con la palabra de Dios es un candidato a estar enfermo y no saberlo. Va caminando sin rumbo, creyendo que va por el camino correcto y va rumbo hacia un abismo. ¿Por qué? Porque no confronta su mente, su alma y su corazón con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a saber por qué camino va? El tiempo que analicemos, mis hermanos, ¿qué tiempo le dedicamos a Dios, a conocerlo, a tener intimidad con Él en nuestra vida? ¿Cuántas horas dedicamos en la semana a alimentar nuestro corazón, alma y mente en lo que edifica? Nosotros recibimos los miércoles 30 minutos o menos, 1 hora de escuela bíblica, si es que venimos, y 1 de sermón, 2 horas y 30 minutos. Y la semana entera, ¿qué hacemos? ¿Tenemos pasión por estudiar las Escrituras? ¿Vemos quizás otros sermones de buenos predicadores o enseñanzas en esa semana? ¿Qué hacemos? Yo sé que el estrés es mucho, hay mucho trabajo y uno se complica en el tiempo. Pero hermano, hay que sacar un tiempo porque es con todo nuestro ser. El Señor dijo claramente, amárratela, póntela en la frente cuando tú camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y a veces nos cuesta aprendernos un versículo. Ni lo decimos. Y yo me incluyo. El Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿y cómo yo sé que yo hago la voluntad del Padre? Muéstrame el fruto de tu corazón y te voy a responder con las Escrituras. Muéstrame a Cristo en tu vida y te daré la respuesta en ellas. Es hora de examinar nuestras vidas y decir como el salmista en el Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y prueba mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Señor, ayúdame a amarte con todo mi ser. Esto no es una muletilla, esto no es una religiosidad, no es venir aquí a sentarnos ahí. No, es amar a Dios con todo nuestro ¿qué? Ser. A mí me resuenan las palabras de Pablo en Romanos 12:2. Él dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es como si Pablo me dijera a mí hoy mismo, óyeme, no te acostumbres al mundo. Y no es que nos escondamos en una habitación. Vamos a caminar en el mundo, pero no caminemos como el mundo. Son cosas muy distintas. Muy distintas. Todos se meten en rojo, no te metas tú. Todos mienten, tú no tienes que mentir. Prepárate que muchas veces te van a obviar, te van a sacar, te van a apartar por eso, por ser radical. Pero tenemos que ser como Dios dice aquí. Amárratela, camina, cuando duermas, cuando te levantes. Si te apartan, te botan de un grupo, vete con tu frente en alto. Fue para Dios que lo hiciste. No es un poquito aquí, no es un poquito allí, es con todo nuestro ser. No consuman el mundo, dice Pablo, transformen su mente a la renovación que Dios ya hizo en ustedes. Si Dios ya la hizo, ¿por qué no actuamos de acuerdo a esa renovación? Ya tú y yo somos diferentes, debemos vivir como tal. Y ese vivir muchas veces va a generar que te aparten, como acabo de decir. Que te tengan de lejos.
Hermanos, ¿qué pasa cuando tú prendes un bombillo en un sótano? Las cucarachas, los insectos salen corriendo. Sé luz donde tú llegues y que el pecado te huya. Es con todo nuestro ser. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice aquí el Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, yo sé que nuestro amor es imperfecto y no vamos a amar como Dios quizás, ¿verdad?, quiere que amemos. Pero una cosa estoy seguro: Dios puso en nosotros una porción de su amor, de su compasión, de su santidad. Entonces algo tenemos que manifestar. Hay algo que me debe inquietar. Cuando yo veo a un hermano que se aleja, cuando un hermano no me habla, yo no puedo ser rápido en dejar que mi corazón se llene de malos pensamientos, sino de buenos. ¿Qué hacemos? Quiero leer, tengo tiempo, una porción del libro Ética Cristiana del pastor Miguel Núñez, un excelente libro. En la página 91 dice el pastor Miguel Núñez aquí: una vida ética comienza por una correcta manera de pensar, que luego nos permite hablar y actuar con prudencia. Un pensamiento errado producirá siempre una conducta errada, pues nuestros pensamientos determinan nuestro comportamiento. Nadie ha pecado sin que primero haya pensado en pecar. Antes de que Adán y Eva comieran del fruto del árbol que estaba en el medio del huerto, pensaron en lo agradable y codiciable que era aquel fruto prohibido. Entonces lo tomaron y comieron. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo hace la siguiente recomendación en su carta a los Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que parece elogio, en esto mediten, en esto piensen. ¿A qué somos inclinados a pensar rápidamente, como dije ahorita? Pablo dice aquí: piensen en lo que es verdadero, en lo que es bueno. La pregunta es: ¿en dónde tú y yo buscamos la verdad? ¿En un influencer que tiene 2 millones de seguidores, pero que tiene en su corazón una palabra escrita que dice pecado y no sabe quién es Dios? ¿A dónde buscamos la verdad? ¿De qué nos alimentamos? ¿De algún, repito, de las redes sociales, algún arrogante que nos alimente de esa arrogancia? ¿No será más fácil? Porque así está inclinado nuestro corazón, a la arrogancia, a la autoadoración. Pero lo que nos enseña la palabra es ser humildes, a humillarnos. Pablo dice: busca lo verdadero, lo bueno. ¿Cómo terminan los que no tienen en cuenta a Dios, los que no tienen a Dios en su mente y en su corazón? Romanos 1:28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabemos que nos corresponde hacer lo bueno, pero muchas veces somos inclinados a lo malo. A veces inclusive nos dejamos influenciar. Y voy a usar aquí un dicho popular dominicano. Cuando los cristianos
ponemos una hora para reunirnos, muchas veces por negligencia, otras veces no, tendemos a llegar tarde. ¿Usted sabe por qué? ¿Y qué decimos? Que eso sí son los dominicanos. No, usted es un irresponsable. Su corazón no está lleno de lo que el Señor quiere que usted sea. Usted es cristiano, usted llegue a las -5 o -10 a la reunión, sin importar que usted sea el primero, si lo puede hacer, repito. A veces hay que ver las situaciones que nos obligan quizás a llegar un poco tarde, pero no, que no sea por negligencia, porque es con todo nuestro ser. Tú sabes lo que es que digan en la calle de nosotros, los que decimos que imitamos a Cristo. Eso es un irresponsable, eso sí duele. No por digno, es por a quien decimos que imitamos, a quien decimos que representamos. Hermanos, tengo que terminar. En la parábola del sembrador, el Señor define a 4 tipos de oyentes. 4 tipos de mente y corazón. Y solo uno de ellos tendrá la tierra fértil, su corazón apto para recibir lo que el Señor nos ha dicho a todos, incluyéndome a mí. Cuando salgamos por esa puerta, procuremos que seamos de esos 4 terrenos, que seamos el que sea apto para recibir lo que Dios nos dijo. Que hoy, mis amados hermanos, pensemos, ¿qué me falta para yo amar a Dios con todo mi corazón? ¿Qué yo debo corregir? A los amigos que quizás nos vean, si hay aquí alguno, tú tienes algo escrito en tu corazón y se llama pecado, y solo Cristo te lo puede borrar. Si no buscas de Cristo, irás camino a la perdición eterna. Y los hermanos que estamos aquí, que somos imperfectos, pero ya Dios nos santificó, busquemos cómo amar a Dios con todo nuestro ser. Hermano, que Dios me les bendiga.